Hasta ahora lo que hicimos fue determinar la altura del tercio inferior de cara, dándole prioridad a lo que era la dimensión vertical de oclusión y la dimensión vertical postural. Ahora lo que nos queda es ubicar la mandíbula horizontalmente, en sentido antero-posterior. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer a través del registro de relación céntrica. Pero antes que nada, vamos a definir qué es la relación céntrica. Según el glosario de términos prostodónticos, la relación céntrica se define como la relación maxilo-mandibular independiente del contacto dental, en la cual los cóndilos articulan en la posición anterior y superior contra la pendiente posterior de la eminencia articular. En esta posición, la mandíbula es restringida a un movimiento de rotación pura. Acuérdense que el movimiento que queremos conseguir durante la toma del registro a nivel condilar es un movimiento de rotación pura. Y acuérdense del año pasado que para conseguir un movimiento de rotación pura, los movimientos de apertura y cierre tenían que ser pequeños, porque si yo parto de una apertura máxima, no solamente tengo una rotación, sino además tengo una traslación. Desde esta posición de relación céntrica que es no forzada y es fisiológica, el paciente puede realizar movimientos verticales, laterales o propulsivos. Es la posición, si la definimos desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que ustedes van a ver en la clínica cuando el paciente está en relación céntrica? Decimos que es la posición no forzada, como insistimos en que sea no forzada, ¿verdad? Más posterior de la mandíbula con respecto al maxilar, estando el sistema neuromuscular y la TM en estado de salud. Estas definiciones ustedes las venían manejando, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Tienen alguna duda? No. ¿O sí? No. Bien. Ahora, ¿por qué nos interesa tanto a nosotros rehabilitar el paciente en relación céntrica? Por estos tres elementos. Porque es una posición repetible. Es una posición con contacto bordeante superior. Si ustedes recuerdan el bicuspoide de Janot, que era una figura tridimensional, que determinaba todos los movimientos bordeantes, contactantes de la mandíbula, y por dentro de ella estaban todos los movimientos funcionales, la posición de relación céntrica es una posición contacto bordeante superior. Y eso nos permite que nosotros podamos llegar a esa posición tantas veces como queramos, porque es repetible. ¿Ah? Se puede reproducir, y es importante eso. Tiene importancia diagnóstica, porque frente a cualquier patología articular o muscular, lo primero que hacemos es ver si oclusión máxima está estabilizada en relación céntrica. Y si no lo está, lo primero que hacemos es estabilizar a la oclusión máxima en relación céntrica. Supónganse ustedes tienen un paciente con un problema articular, paciente dentado, con un problema articular importante, y tiene una discrepancia entre relación céntrica y oclusión máxima. Bueno, pero que le genera un problema articular. Lo primero que tenemos que hacer, es, si vamos a hacer una placa de articulación, es tomar un registro en relación céntrica y hacer esa placa de articulación en céntrica. ¿Por qué? Porque es una posición fisiológica que devuelve y mantiene la salud del sistema. Ahora, una cosa es hablar de céntrica, de relación céntrica, y por otro lado tenemos el registro con el que nosotros obtenemos la relación céntrica. Si bien nosotros decimos que la posición de relación céntrica es independiente del contacto dental, cuando nosotros tomamos un registro de céntrica, nosotros tenemos que mantener la dimensión vertical de oclusión que hemos logrado. ¿Está? Entonces, uno de los requisitos del registro de relación céntrica es eso, mantener la dimensión vertical de oclusión del paciente. El otro es obtener y mantener la posición musculoesqueletal estable y distribuir las presiones en forma equilibrada. Con esto que les estoy diciendo de mantener la dimensión vertical de oclusión al paciente, queda claro
que nosotros primero tenemos que establecer la dimensión vertical de oclusión y luego tomar el registro de relación céntrica, o tenemos que partir por lo menos de una dimensión vertical de oclusión del paciente correcta. Si nosotros por algún motivo aumentamos en el momento de registro esa dimensión vertical, por la forma en que tomamos el registro, aumentamos esa dimensión vertical de oclusión, en el momento del montaje tenemos mecanismos para compensar y recuperar la dimensión vertical de oclusión que teníamos. ¿Cuáles son los factores que influyen en conseguir un buen registro de relación céntrica? Uno es la salud del sistema estomatognático. Voy a tomar un poco de agua porque me arde la garganta. Ya me estoy quedando sin voz. Uno es la salud del sistema estomatognático. Yo no puedo tomar un registro adecuado de relación céntrica si el paciente, por ejemplo, tiene una úlcera dolorosa. Primero debería curarse la úlcera para después tomar un buen registro de céntrica, porque el dolor no me va a permitir guiar al paciente y que esté cómodo al momento del registro. Después, si yo, por ejemplo, lo mismo si tengo una extracción reciente y tengo que posicionar las placas y apretar justo donde hice la extracción, el dolor no me va a permitir que el paciente esté relajado para tomar un buen registro de céntrica. Que las bases de registro estén estables. Es fundamental que las bases de registro estén estables, no solo en el modelo, sino además en boca. Pero acuérdense que porque estaban bloqueadas, estable no significa que tenga retención. No tienen que quedar agarradas. Así que no se asusten cuando coloquen las placas en boca y se caiga y vengan desesperados. Se cae la placa, sí, se va a caer porque está bloqueada. Pero una cosa es que esté estable y otra cosa es que tenga retención. Por otro lado, depende también la resiliencia del tejido de soporte. Si tenemos un maxilar superior con tejido pendular, y ese tejido pendular es importante, nosotros se nos va a dificultar tomar un buen registro de relación céntrica. Ahora, hay cosas que podemos hacer previas para que este tejido resiliente, este tejido pendular, no nos afecte una buena toma de registro. Por ejemplo, partamos de una impresión primaria, un modelo primario al que le hicimos alivios y bloqueos. El alivio es justamente para esto. Nosotros hacemos el alivio, construimos la cubeta individual. Entonces eso hace que cuando tomamos la impresión definitiva, como esa zona está aliviada, no se deforme ese tejido. Y entonces obtenemos un modelo definitivo con un tejido que no está deformado porque no lo aliviaron. Entonces eso va a hacer que la placa de articulación que nosotros construyamos sobre ese modelo, que por suerte, gracias a que aliviamos anteriormente, no deformamos el modelo, esa placa cuando la construimos sobre ese modelo no deformado, quede estable tanto en boca como en el modelo. Entonces, ven cómo una cosa va llevando a la otra y cómo los errores se pueden arrastrar desde el diagnóstico hasta acá y mucho más para adelante. Reabsorción ósea extrema también, porque si nosotros tenemos una reabsorción ósea extrema, sobre todo en el maxilar inferior, y nosotros pretendemos que en el momento de la toma de registro la placa inferior quede estable, cuando la reabsorción ósea es extrema, a veces esa placa es muy difícil de mantener sin que tenga movimientos laterolaterales y anteroposteriores. Tenemos que maniobrar muy bien para mantener la placa en posición. La presión durante el registro que debe ser la mínima necesaria. Prácticamente no debería haber presión para no generar un efecto contrario en el paciente y para no generar también deformación y para no afectar posteriormente también el registro. Y el entrenamiento del operador. Cuanto más entrenado esté el operador, más sencillo va a ser la toma de ese registro de relación céntrica. ¿Cómo se clasifican los métodos de obtención de céntrica? Los métodos de registro para la obtención de céntrica en plásticos y gráficos. Los plásticos no presentan contraindicaciones, va a ser el que nosotros usemos, y es un registro por interposición de material plastificado. ¿Cuál es el material plastificado? Es cera, que vamos a interponer entre los rodetes.
Y el método gráfico, el cual puede ser intraoral, extraoral o combinado, solamente vamos a hacer una breve mención de lo que es el registro gráfico intraoral a soporte central único, que lo hemos usado. Si ustedes mañana van a ampliar conocimientos, a lo mejor les pedimos que tomen un registro gráfico, y que es un método que se ha realizado bastante en nuestra cátedra por mucho tiempo, se sigue preguntando en los exámenes, y tienen un video precioso que cuando ustedes lo miren, ahí lo van a entender. Yo no me voy a explayar en esto porque ya el teórico viene siendo muy largo, pero apenas se los voy a nombrar, pero les pido por favor que vayan a ver ese video porque va a ser la única forma en que lo puedan entender. Según la vía de acceso, el registro se clasifica en vertical u horizontal. ¿A qué le llamamos registro de acceso vertical? Es aquel registro como el registro plástico por interposición de material plastificado, que nosotros guiamos primero al paciente hacia atrás y luego le pedimos que cierre. Entonces, como lo último es un ascenso vertical, hablamos de que es un registro con una vía de acceso vertical. En el registro gráfico que ustedes ya están viendo, como es a soporte central único, que requiere de un aparatito, así como lo ven en el articulador, que ahora vamos a ver de qué se compone, la vía de acceso es horizontal, porque la dimensión vertical de oclusión ya está establecida y solamente le pedimos al paciente que lleve para adelante, para atrás, para un lado y para el otro, y ahí obtenemos el registro. O sea, es de la manera en que llegamos a la céntrica. En el plástico es vertical, porque vamos primero para atrás y luego subimos, y en el otro simplemente le pedimos al paciente que haga movimientos anteroposteriores y laterolaterales, y la vía de acceso es horizontal. Y según la forma de acceso se clasifica a su vez en activo, cuando es el propio paciente que obedece alguna orden que le damos, como por ejemplo, lleve la lengua para atrás y muerda, o muerda con las muelas. Entonces es el paciente quien colabora en la toma de ese registro, o guiada cuando, por ejemplo, nosotros le decimos al paciente que se relaje, que se quede quietito, y nosotros guiamos la mandíbula relación céntrica. O sea, repasando, según el método de obtención, este registro se clasifica en plástico gráfico. El que vamos a tomar nosotros es plástico por interposición de material plastificado. Según la vía de acceso vertical o horizontal, el nuestro va a ser vertical. Y según la forma de acceso, activa y guiada, y vamos a usar las dos. Hoy, cuando mencionamos en los requisitos del registro, hablamos de que la fuerza debería ser mínima, la presión mínima, obedeciendo un poco a las leyes de Guillet, que dicen que en el momento de la toma de registro para obtener un registro exitoso, tenemos que disminuir la fuerza y la brusquedad de los movimientos de abrir y cierre en el arco de céntrica. O sea que tiene que ser mínima fuerza y tenemos que ser muy delicados al momento de tomar el registro. Disminuir la velocidad de cierre, no podemos hacer chuc, chuc, ta, no, tenemos que levemente, despacio, llevar la mandíbula para atrás y que cierre. Y la amplitud del movimiento debe ser muy poca, eso que les hablé hoy, para no salir de ese rango de rotación pura de la mandíbula. Entonces no partimos de una apertura máxima. Podemos pedir al paciente que abra para colocar nuestra mano adentro, pero después enseguida le pedimos que entrecierre, y ahí desde esa posición vamos guiando al paciente a centro. Es fundamental entonces no forzar la mandíbula hacia atrás también, mediante presión digital en el mentón, porque a veces produce una reacción opuesta. Si yo le aprieto al paciente acá, el paciente, como mecanismo de defensa en forma inconsciente, inmediatamente propulsa, y estamos obteniendo lo opuesto a lo que queremos conseguir. Y hay otro elemento fundamental. Miren en la foto cómo se produce la manipulación, en la foto de más abajo. Nosotros con una mano sostenemos con la yema de los dedos la placa de articulación inferior contra el maxilar inferior. Y con esta parte de los dedos es que sostenemos la placa de articulación superior contra el maxilar superior. Con la otra mano guiamos al paciente a relación céntrica. Pero miren dónde está el dedo de la otra mano. Está en la base del mentón. Si yo corro el dedo de ahí y lo pongo más arriba, cerca del labio,
y el maxilar está muy reabsorbido, lo que voy a provocar es empujar la placa de registro hacia atrás. Yo tengo que evitar tocar la placa de registro, porque empujo la placa hacia atrás, sale la placa de lugar y obviamente no voy a poder nunca tomar un buen registro de relación céntrica si la placa ya partimos de que no está donde tiene que estar. Entonces, este es el esquema, y ahora lo vamos a ver detallado, de cómo tomo un registro plástico de relación céntrica. Lo primero que tenemos que hacer es un entrenamiento previo del paciente. Si yo tengo un paciente al que le quiero tomar la relación céntrica, lo primero que hago es sentar bien al paciente, pedirle al paciente que apoye la cabeza en el cabezal con una inclinación, supónganse aproximadamente a 45 grados, y en esa posición y poniéndome de costado, tomo la placa de articulación superior con una mano y la placa de articulación inferior con la otra mano, y así voy guiando. Con mi placa de articulación, con mi mano, perdón, tomo ambas placas de articulación y con la otra mano guío la mandíbula. Me confundí ahora cuando se los dije. Entonces, yo guío la mandíbula primero hacia atrás y luego le pido que cierre porque el acceso es vertical. Y en esa posición, cuando cierre, le digo mantenga en esa posición y con una espátula yo marco los rodetes de arriba abajo en ambos lados a nivel de premolares o molares. Por ejemplo, como se puede ver en la foto, estas rayas verticales negras que aparecen simularían la marca de la espátula de cera a nivel posterior en los rodetes. ¿Para qué hago eso? Porque yo voy a practicar con el paciente y voy a ver si todas las veces que yo llevo al paciente a céntrica va a la misma posición. Eso me da mucha tranquilidad, porque estoy confirmando la repetibilidad de la posición. Y acuérdense que el registro de relación céntrica es un registro repetible. Si voy siempre a esa misma posición, el paciente no va más hacia atrás y no estoy forzando la mandíbula, entonces seguramente voy por buen camino. Después que hice eso y veo que siempre va a esa posición, lo que voy a hacer es, en el rodete superior, yo voy a tener que hacer unas cuñas, las cuales se tienen que hacer muy nítidamente, con bordes y ángulos bien definidos, pero no demasiado profundas, a nivel de la zona de premolares o molares de ambos lados. A su vez, al rodete superior la voy a envaselinar y lo voy a llevar a boca para que espere que yo vaya con el rodete inferior con el registro, a tomar el registro. Entonces, la placa de articulación envaselinada y con las cuñas está en boca, por supuesto desinfectada. Del modelo pasa a la desinfección y de ahí a la boca. Con el rodete inferior, lo que voy a hacer es recortarle en altura 2 milímetros. O sea que le voy a sacar en altura el espesor aproximado de una lámina de cera. El rodete inferior no está envaselinado. Yo, en general, ¿no? Yo prefiero que no esté envaselinado, porque pretendo que el rodete reblandecido que voy a hacer ahora se pegue al rodete inferior. Entonces, si yo saqué aproximadamente el espesor de una lámina de cera en altura de ese rodete, o sea que si el rodete estaba a la altura de la unión del tercio medio con el tercio superior de la papila, cuando le saco los 2 milímetros me va a quedar más abajo. Entonces, en ese momento lo que hago es tomar una cera, reblandecerla, y supónganse, si le saqué 2 milímetros, hacer un rollito de 4 milímetros de cera bien reblandecida y bien blanquecina. Lo voy a ubicar por encima del rodete inferior y lo voy a llevar a boca. Cuando yo lo llevo a boca, manipulo en relación céntrica y le pido que cierre. Y vuelvo a mirar de ambos lados a ver si mi rayita de ambos lados sigue coincidiendo. Y también, si lo ideal es marcar también la línea media y ver si no lateralizó y la línea media se mantiene. Porque esa línea media también me va a servir luego para el registro de arco facial. Entonces, esa cera que estaba blanda en el medio, ¿qué es lo que voy a pretender? Si yo saqué 2, ¿por qué agrego 4? Agrego 4 porque pretendo que el excedente de cera se meta adentro de las cuñas. ¿Por qué quiero que se meta dentro de las cuñas? Para poder posicionar en forma correcta el registro.
para montar en el articulador. Entonces ven que acá estoy guiando la mandíbula en relación céntrica. Bueno, no soy yo la que estoy guiando, es un compañero, me parece. Y ahí sí, retiro de boca, pero ¿cómo retiro? Normalmente retiro todo junto, retiro las dos placas a la vez, manteniendo el registro interpuesto y observo a nivel posterior buscando que no haya contacto de placas. Si hubiera contacto de placas a nivel posterior, que se da muchas veces cuando la papila piriforme está muy inclinadita o tengo una tuberosidad muy grande, entonces las placas tocan a ese nivel, lo que tengo que hacer es recortar la placa inferior a ese nivel y volver a tomar un nuevo registro, o sea, volver a reblandecer cera y volver a llevar a boca y volver a tomar un nuevo registro para volver a sacar y volver a comprobar que ahora no me toca. Porque si me está tocando, me falseó el registro y no me sirve ese registro. Además, una vez que yo lo saco de boca y veo que no hay contacto, yo separo y observo, como en la foto de abajo, que la cera de registro que está interpuesta no se haya perforado. Si la cera de registro está perforada y veo a través de esa perforación el rodete frío que tenía, entonces tengo que volver a hacer lo mismo. Tengo que volver a tomar un nuevo, a reblandecer y a tomar un nuevo registro de relación céntrica. ¿Les va quedando claro hasta acá, chiquilines? Sí. Sí, profe. Qué suerte que entienden todo. La cosa va a ser en la clínica después para llevar a relación céntrica. Sí, la cosa va a ser después en la clínica para llevar a relación céntrica y que después todo lo que hablamos acá se lo acuerden. Por eso es importante, les digo, les vuelvo a repetir, mirar el video antes, unas horas antes de hacer los registros intermaxilares. Cuando saco todo eso junto, yo lo que necesito es engrampar, fijar ese registro. Antes, como ustedes ven en la foto, engrampábamos en boca, pero hemos engrampado tanto labio a lo largo de la historia, porque las grampas van calientes, que preferimos engrampar fuera de boca. Entonces sacamos el registro, mantenemos el registro bien calzadito, gracias a que la cera esa se metió adentro de las guías, y ahí engrampamos. ¿Para qué engrampamos? Para poder montar con la seguridad de que no se nos va a mover el registro al momento del montaje cuando carguemos el yeso. Y no nos alcanza con eso. Necesitamos además fijar los modelos entre sí. Los fijamos con cera y con algún elemento tipo palillos o alambrecitos o lo que fuera entre modelo y modelo para poder montar ahora sí. Pero previo al montaje tenemos que ver que las placas estén adaptadas y limpitas, que no me haya quedado nada interpuesto a la hora del montaje, porque si me quedó, imagínense un pedacito de cera interpuesto entre la placa y el modelo, ya el registro me va a quedar mal. Además, necesitamos, como dijimos, la correcta fijación de placas y modelos y el articulador ajustado para hacer un buen montaje. ¿Qué necesitamos que tenga el articulador? Que el vástago incisal esté en 0 y que a su vez la trayectoria condilia esté programada en 30 y el ángulo de Bennett en 15. Bueno, ahora yo les dije que el registro de relación céntrica gráfico a soporte central único solamente les voy a mencionar brevemente porque necesito y quiero que vean ese video que explica todo divinamente, mucho mejor de lo que yo lo podría explicar. Se los explicaría, lo verían en fotos y no entenderían, pero el video les va a dejar bien clarito todo. La diferencia de este registro con el registro plástico que nosotros utilizamos es que el plástico no tiene contraindicaciones y este tiene muchas contraindicaciones. ¿Cuáles son esas contraindicaciones? La primera, está contraindicado en relaciones que no sean de clase 1. Está contraindicado cuando hay tejido pendular. Está contraindicado cuando hay una reabsorción extrema. Está contraindicado cuando hay macroglossia. Y está contraindicado cuando hay afecciones del sistema neuromuscular. O sea, ¿en cuántos pacientes de los que vemos lo podríamos usar? En un porcentaje mucho menor de pacientes serían aptos para usar este tipo de registro. Para este registro, solamente describir que vamos a utilizar un aparatito que se llama aparatito de Philips,
que consiste en 2 platinas, donde una de ellas tiene una púa inscriptora. Necesitamos a su vez hacer unas placas de articulación nuevas de acrílico, y necesitamos el dispositivo, este cuadradito, que se llama fijo estabilizador. ¿Para qué? Porque nosotros, montando este aparato en la boca del paciente, primero en el articulador y luego en la boca del paciente, vamos a plastificar o ponerle dry pen o ponerle cera a una de las platinas para que la púa antagonista nos describa en el plano horizontal el natograma de Gysi o la punta de flecha. Entonces, en la punta de esa flecha va a estar la relación céntrica. Y el fijo estabilizador, ese cuadradito que utilizamos, lo colocamos de forma tal que solo nos quede liberada, tapamos el resto del registro, nos quede solo liberada la punta de flecha, lo llevamos nuevamente a boca y le vamos a poner yeso de impresión o silicona pesada al paciente. ¿Para qué? Para estabilizar ese registro en boca e ir con eso todo junto a montar al articulador la céntrica por el método gráfico de soporte central único. Por supuesto no entendieron nada, pero tampoco pretendo esto. Pretendo que sea un pequeño pantallazo para que tengan más o menos idea de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de registro. Ya estamos terminando, chiquilines. Andrea. ¿Qué? No, complementarte un poco lo del registro. Complementame mientras yo cierro un poquito la puerta. Dale, así descansás un poquito. Decirles que el registro gráfico, ustedes lo ven así medio abstracto y capaz que se están preguntando para qué estamos hablando de esto. Es un registro que si ustedes lo logran entender, van a poder manejar muchos conceptos que se manejan en ese registro. Y es un objetivo que ustedes lo logren entender, no porque sea un capricho nuestro, sino porque creemos que aprendiendo el registro gráfico, ustedes están entendiendo muchos conceptos que van en paralelo de él. Fíjense que Andrea les hablaba de las contraindicaciones, y muchas de esas contraindicaciones también explican por qué podemos usar el registro plástico. A su vez, les hablaba que se ve el natograma de Gysi, todo eso abstracto, teórico que ven, lo pueden materializar haciéndolo. Entonces, ahora que capaz que no estamos en momentos de extendernos muchos en la clínica cuando empecemos, pero capaz que alguno tiene las ganas y el interés de hacerlo, y bueno, se lo plantean al docente y lo pueden hacer para poder comprenderlo. Y como les decía en el video, van a poder visualizar un poco más todo eso. Y actualmente, a nivel internacional, ese registro es el de elección. Y de hecho hay muchos sistemas CAD-CAM, por ejemplo, las prótesis completas, que vamos a ver en el último teórico del programa, utilizan algunos sistemas utilizan el registro gráfico para poder desarrollar ese tipo de prótesis. Entonces, no es algo que dejemos de mencionar por ser anacrónico o esté en desuso. De hecho, todo lo contrario. ¿tá? Quería aportarles eso, que así además le doy un descansito a Andrea, que hace 1:40 que está hablando. Menos, porque ahora me fijé la hora, pero empezamos más tarde, ¿verdad, Germán? 5 minutos. Bueno, ya termino. Bueno, acá rápidamente, de arco facial, acuérdense que nosotros sabemos a través del registro de relación céntrica cómo montar el modelo inferior, pero tenemos que montar antes el modelo superior, para lo cual vamos a utilizar el arco facial. El montaje con arco facial transfiere al articulador la relación entre el maxilar superior y el eje de bisagra. Y si el articulador lo permite, también transfiere la distancia intercondílea. Ustedes ya han trabajado todos con arco facial, ¿verdad? No, No. yo todavía no, profe. Andrea, No, creo que nadie. Sí. Andrea, la generación de ellos tienen la particularidad que no tuvieron la integrada 1, lamentablemente. Y entonces Bueno. no han tenido contacto con pacientes en la clínica. Y Bien, llegaste entonces, a este alcance también, todo eso, ¿no? Entonces, rápidamente, también tienen un video divino de arco facial, que no sé si sigue siendo ese, pero si es al que yo me refiero, queda mal que diga que es divino porque forma parte del video. Ahora me di cuenta.
Porque está tu voz. Claro, está mi voz. Está subido, sí. Está, pero es súper claro de cómo tienen que hacer el registro con arco facial. El arco facial, entonces, como dijimos, es un dispositivo que se agrega, vamos a decir, como complemento muy importante del articulador que ustedes van a utilizar. Ese no solo transfiere la relación del maxilar superior con el eje de bisagra, sino además permite transferir la distancia intercondílea del paciente. Está constituido por el arco propiamente dicho, está constituido, este es el arco propiamente dicho, las olivas auriculares o referencias condilares, en este caso son olivas auriculares, el elemento de unión, que es el elemento de unión universal, la horquilla, y la tercera referencia glabelar o infraorbitaria, que es esto que ustedes ven acá. ¿Para qué lo usan? Bueno, para lo que dijimos, para relacionar el maxilar superior con el eje de bisagra y hallar la distancia intercondílea. Pero para esto hay una secuencia de registro, que es la siguiente. Ustedes lo primero que tienen que hacer es, no sé si, desarmar el arco por partes y van a tomar la horquilla. A esa horquilla le van a hacer un rodetito de cera reblandecido con el mismo aspecto que reblandecen la cera para tomar los registros que venimos hablando. O sea, tiene que estar bien blanquecina esa cera. Y ustedes tenían la placa de articulación superior con el rodete ahora entero superior, al que le habían hecho, ¿se acuerdan las cuñas y lo habían envaselinado? Bueno, entonces ustedes vienen con el rodetito ese reblandecido, lo apoyan sobre la horquilla y luego vienen con la placa de articulación que tiene a su vez el rodete con la línea media marcada y con las guías y envaselinado, y presionan, haciendo coincidir la línea media del rodete con el vástago de la horquilla. Presionan y mantienen ahí apoyado hasta que la cera se enfría. Pueden ayudar a su enfriamiento si la ponen bajo agua o la meten en una taza de goma con agua fría. Cuando la cera reblandecida se endureció, ustedes van a poder retirar la placa de articulación con el rodete, que viene solidarizado el rodete, de la horquilla. Y lo van a tener, es el mismo mecanismo del registro de céntrica. Ven que queda en la horquilla las improntas de las cuñas que ustedes hicieron en el rodete superior. ¿Para qué? Para que ustedes puedan reposicionar esa placa de articulación en esa guía que ustedes generaron en la horquilla tantas veces como lo necesiten para tomar el registro. ¿Entendieron? ¿Vamos bien? Está. ¿Cómo sigue esto? Sigue con que ahora posicionan la placa de articulación en la horquilla y todo esto junto va a la boca del paciente. Y el paciente sostiene la horquilla junto con la placa de articulación, haciendo fuercita contra el maxilar para mantenerla estable. Cuando ustedes hacen eso, vienen con el vástago de la unión universal y colocan el vástago en la horquilla por una especie de orificio. Va a haber demostración de todo esto y por eso les digo, miren el video porque es la primera demostración que van a tener. Entonces, una vez que colocaron el vástago en la unión universal, colocan las olivas auriculares en los conductos auditivos. Esas olivas tienen que estar recubiertas por papel film, que por supuesto van a sacar y descartar inmediatamente después que las introdujeron en el oído del paciente. ¿Está? A todo esto, ustedes tienen en la boca. El paciente se sigue sosteniendo la horquilla con la placa de articulación, colocaron el arco propiamente dicho en las olivas auriculares, la unión universal, introdujeron el vástago en la unión universal, y ahora sí colocan la tercera referencia, la referencia glabelar. ¿Ah? Esa referencia glabelar la van a apoyar a nivel de la glabela y después la van a ajustar. Cuando todo esté posicionado, apretan firmemente todos los tornillos de la unión universal. ¿Y qué es lo que van a observar? Van a observar estas rayitas que ustedes ven en la primera diapositiva, que tienen dos rayitas en el arco superior y una en el inferior. Van a observar dónde cae la rayita inferior respecto a las dos superiores. Si cae en el medio,
la distancia intercondilia es M. Si cae hacia la derecha es L, y si cae hacia la izquierda de la primera rayita es S. Y eso ustedes lo van a transferir al articulador cuando hagan el montaje. Ustedes en el articulador de ustedes pueden ajustar la distancia intercondilia. Si ustedes ven que es S, seguramente no le pongan, lo dejan en S si es a través de una rosquita, o si es una arandela, de repente no requiere arandela. Si es M, tal vez requiera una arandela, como aparece en la figura esta, y si es L, de repente requiere 2 arandelas, como aparece acá. Entonces, de esa forma están ajustando la distancia intercondilia que tiene el paciente, que les marcó el arco, a la distancia intercondilia del articulador. A su vez, cuando todo eso ustedes vieron que ya anotaron cuál era, si era SM o L, van a retirar, van a empezar a desarmar el arco. Lo primero que van a hacer es retirar la referencia clavelar y aflojar los 3 tornillos. Entonces, una vez que aflojan los tornillos, ustedes se van a quedar con la foto donde el arco está solo, ahí en la mano, y van a observar que en general la inclinación que le dan a la horquilla es ascendente, hacia atrás ascendente, porque sigue la inclinación del plano de Frankfurt. Eso ya me está diciendo que seguramente me quedó bien el registro. Si por el contrario la inclinación me queda descendente, ahí seguramente no tomé bien el registro, o si me queda horizontal, también dudaría, lo repetiría, y si me queda para un lado o para el otro, bueno, ahí de repente podríamos repetirlo a ver si coincide montaría así. Entonces, ¿qué hago con esto? Esto yo lo llevo al articulador, lo hago calzar en las olivas auriculares, lo hago calzar en los pines que tiene lateralmente el articulador, para poder hacer el montaje del modelo superior. Yo sobre esa placa coloco el modelo superior y monto en el articulador. ¿Ha montado en el articulador? Sí. Ah, bueno, está. Me quedo entonces más tranquila. Está, pero básicamente es esto. Ustedes con el video y con la demostración que tengan en el grupo van a saber cómo utilizar el arco facial. ¿Tá? Es fundamental porque aparte el arco facial tiene otras ventajas más, como por ejemplo, nos va a dar lugar a conseguir una oclusión balanceada diferente a la que podríamos coincidir. Si nosotros, por ejemplo, no utilizamos arco facial, no vamos a lograr una oclusión balanceada como la que lograríamos utilizando arco facial y un articulador semiajustable. ¿Tá? Bueno, y el último punto, muy brevemente, del teórico, es que así como tenemos registros céntricos, también tenemos registros excéntricos. Dentro de los registros excéntricos, para el logro de una oclusión balanceada, lo que vamos a registrar nosotros es la propulsión del paciente. Estos registros se clasifican también en posicionales y cinemáticos. Los posicionales miden el fenómeno de Christensen, y como dijimos hay propulsivos, plásticos y gráficos. Los plásticos también son por interposición de material plastificado, y los gráficos como los que obtenemos con el aparato de soporte central único, y de lateralidad, que no utilizamos los de lateralidad en pacientes desdentados. ¿Qué registramos con este tipo de registro? El fenómeno de Christensen, que es ese ángulo abierto hacia atrás que se produce en los arcos dentarios o rodetes de registro cuando la mandíbula hace una propulsión contactante no balanceada. Si ustedes ahora propulsan y hace que los bordes incisales de los dientes entren en contacto, va a haber una separación a nivel posterior, que cuando nosotros hacemos la prótesis completa, necesitamos registrarla para que nos permita enfilar los dientes sin que exista ese espacio en las prótesis terminadas. Y de esa forma obtenemos contacto posterior cuando la mandíbula hace un adelantamiento para buscar la propulsión anterior. Germán, ¿te parece que explique este registro? Por un tema de horas, como no lo estamos haciendo, no lo explico. No, sí, no sé cuántas diapos tenés, pero... No, poquitas son. Bueno, terminalo. Bueno, entonces tenemos que
¿Cómo tomamos este registro? Estando las placas de articulador, estando las placas en el articulador, lo primero que hacemos son 2 marcas. Hacemos una marca en el rodete superior y 6 milímetros por detrás, una marca en el rodete inferior. 6 milímetros porque es lo mínimo que nosotros necesitamos para que el articulador tome esa distancia y podamos programarlo. Entonces, llevamos las placas de articulación a boca y dándole un espejo a la paciente, le pedimos que practique de qué forma, abriendo la boca, propulsando la mandíbula y finalmente cerrándola de forma tal que la línea que habíamos puesto abajo, más atrás, coincida con la línea que habíamos puesto arriba más adelante. O sea, tratamos de que el paciente propulse 6 milímetros de forma tal que coincidan esas líneas, pero no deslizando la mandíbula. No, es de esta forma, como el acceso es vertical, primero abrimos, propulsamos hasta que las líneas vemos que están una sobre otra y ahí las cerramos. Entonces, en ese lugar observamos el espacio que hay y rellenamos ese espacio con cera reblandecida. Y cuando el paciente cierra esa cera reblandecida, va a adquirir una forma tal que nos va a permitir obtener un registro. Ese registro va a rellenar ese espacio y es lo que nosotros vamos a llevar al articulador para programar la inclinación de la trayectoria condílea. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros, luego que obtuvimos ese registro de cera plastificada que ahora endureció en boca, lo llevamos al articulador, levantamos el vástago, es fundamental levantar el vástago, aflojamos las trayectorias condilias y empezamos a mover la cavidad glenoidea de forma tal, buscando el contacto del techo de la cavidad glenoidea contra el cóndilo del articulador. Y cuando ahí entra en contacto el cóndilo con la cavidad glenoidea, ajustamos. Y esa va a ser la inclinación de nuestra trayectoria condilia, que lo habíamos puesto para el montaje arbitrariamente en 30 grados y tal vez después del registro tengamos que ponerlo en 40, 45, 50 grados, dependiendo del paciente. Bueno, chiquilines, vamos a ir, sé que en el último registro estuve muy rápido, pero de repente me extendí demasiado en el primero. Vamos a ir cortando por acá, porque es muy largo este teórico, y es fundamental que no se queden con esto, ¿no? Que vayan a leer, que vayan a estudiar, y que miren los videos, ¿tá? Para poder después en la práctica saber lo que están haciendo, y cómo lo están haciendo, y por qué. ¿Está? Okay. Bárbaro, muchas gracias, profe. De nada. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, que pasen bien. Gracias. Nada. Gracias. Chao, gracias. Gracias.